Opinión sin tapujos, un espacio para otras voces. Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan a Hoja de Ruta Radio, esta vez con el programa de las mujeres argumentando por qué hay que votar no en la consulta. De este 16 de noviembre tenemos un panel de compañeras con mucha trayectoria, con mucha formación, con las que vamos a conversar justamente de por qué es importante que ese no sea masivo, sea rotundo en esta consulta innecesaria, digamos, diseñada para engañar, diseñada para distraer y sobre todo para que el gobierno actual, representante de estas oligarquías y payas y de una ambición insaciable, pues quieran hacerse de más poder. Vamos a contar con la presencia de la compañera Pauluna Suárez Rosero, que es nacida en Ambato. Tiene varios cursos en formación de actores, en cursos de filosofía, certificación también en el tema de culinario, relaciones humanas y oratoria en Chile, certificaciones y cursos a distancia de relaciones humanas. También nos acompaña la compañera Margit, espero haber pronunciado bien, Yanira Spinleó, ¿sí? Ingeniera en minas, graduada en la Universidad Nacional de Ciencias y Tecnología en Moscú. Ha trabajado en el ámbito de la ingeniería civil durante más de 25 años en la empresa griega Actor. Es especializada en obras subterráneas y construcción de túneles. Sí, desde el 2007 y hasta aquí en el Ecuador, y se ha desempeñado como docente universitaria en diferentes instituciones. Tenemos a la compañera Dolores, no sé si le decimos Dolores, sí. Dolores Quijano, también de Guayaquil, estudios en el Colegio de Señoritas Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil, licenciada en Psicología. Sus trabajos en Corporación de Estudios Regionales del Guayas, SERGE, investigadora en FEDESO, Fundación de Desarrollo Social, coordinadora de proyectos infantiles en la Municipalidad de Guayaquil, también como coordinadora de áreas educativas en el Ministerio de Bienestar Social. La compañera María Piedad Maldonado Donoso, coordinadora política de mujeres, coordinadora del colectivo ciudadano del Yasuní, colectivo de defensa del Cerro Bombolí, los derechos de la naturaleza y del colectivo por el no y por la vida, que también es ecuatoriana y que reside, como nos decía, tras micrófonos, ya es más sáchila que quiteña, porque está en Santo Domingo de los Ángeles. Entonces, con estas cuatro compañeras que, como ustedes pueden ver, tienen trayectoria, participación, el ejercicio de la docencia, son voceras de distintos colectivos, vamos a conversar de por qué es importante decirle no a la consulta, a esta consulta, como yo decía, no distractora, a esta consulta que realmente no va a mejorar para nada la vida de los ecuatorianos. Entonces, quisiera empezar primero con la compañera María Piedad Maldonado, para que analicemos la primera pregunta. Por favor, María Piedad, después vamos con la compañera Yani, después con la compañera Pauluna. ¿Está bien? Parece que no ha llegado, pero bueno, empecemos, María Piedad Maldonado. La primera pregunta, por favor. Hola, buenas noches. Gracias la invitación. Un gusto compartir con tan distinguidas mujeres de mi patria
Un saludo desde esta tierrita que está luchando por hacer valer los derechos democráticos que hemos conquistado con años de lucha en el territorio nacional. La primera pregunta tiene que ver con algo fundamental, que es la soberanía, la dignidad nacional y precautelar el patrimonio de la humanidad, que son las Galápagos, que ahora están en riesgo, la Amazonía, que también está en riesgo, y el territorio del país, porque la instalación de bases militares, ya probamos los 9 años que estuvo la base militar en Manta, no contribuyeron a solucionar ni los problemas de la inseguridad, ni los problemas del tráfico de drogas, y al contrario, los problemas sociales graves se acumularon y creció la inseguridad, la delincuencia, se produjeron durante la estadía de los marines norteamericanos muchos asesinatos a pescadores artesanales, se hundieron muchas barcazas en los cuales nuestra gente hacía su labor cotidiana en el mar y se desató una gran a gran escala abusos sexuales a niños, niñas, por parte de estos señores que no tenían ninguna obligación de rendirle cuentas al país porque vienen con una impunidad y les vuelve intocables en los territorios en donde se asientan las bases, las 180 bases militares que hay en el planeta. Entonces, decimos no a esta pregunta porque queremos un Ecuador soberano, porque no queremos que el país sea involucrado en esta estrategia geopolítica de control del Caribe, de control del Canal de Panamá y de control del Pacífico Sur, en un eventual enfrentamiento entre las potencias, entre los Estados Unidos y China y otros países poderosos que en este momento han salido al paso a esta prepotencia mundial de los Estados Unidos de creerse el gendarme del planeta. Hoy este es un imperio en decadencia, pero por lo mismo más agresivo y quiere tratar a América Latina como su propio traspatio. Por eso decimos no en esta pregunta. Gracias, María Piedad. Yani, ¿alguna cosa que acotar a esto, a todo esto que nos dice sobre la pregunta de si estamos de acuerdo a la instalación de bases militares o de tropas extranjeras en las bases militares que hay en el Ecuador? Bueno, buenas tardes con todos. Definitivamente es una mentira del gobierno, ¿no? Todo esto es un complot que ellos están haciendo para recuperar todo lo que perdieron en la época ganada, ¿sí? Es como la botella en donde se le encierra al diablo, ¿sí? Y eso ha permanecido por un tiempo, permaneció ahí hasta que vino Moreno y la destapó y salió, ¿no? El demonio de ahí para poder recuperar todo lo que se le impuso y se le impidió hasta cierto punto no robar la rienda suelta como quieren volver a hacer. La mala noticia es que lamentablemente la derecha en todo el mundo es dura. Un ejemplo de Rusia, tanto tiempo que estuvieron con el régimen de izquierda comunista, bueno, no llegó a ser comunista, pero se trató por lo menos. Sin embargo, ahora volvió la derecha también allá, ¿sí? Claro que hay control, hay regularizaciones, ya hay bases, ¿no? Democráticas, hay bases, pero estos desgraciados siempre van a querer recuperar lo perdido. Y qué más que regalarse a Estados Unidos, ¿no? Porque eso es lo que, por eso es que ellos no tienen conciencia, no son personas intelectuales. ¿Qué significa intelectual? O sea, todo lo que no significa leer, ¿no? Como decimos todos, leemos, no, intelectualismo es lo que se lee, a analizarlo y tener una relación con lo que se lee y lo práctico, eso significa. Entonces, en este sentido, regalarse al imperio
gobierno estadounidense en este caso, ese es lo que quieren, ¿no? Y quedar bien, o sea, uno hasta ahora no se entiende. En realidad ellos son tontos o saben lo que están haciendo solamente para el robo. La verdad es que hasta ahora no entiendo, ¿sí? Está bien que no tienen noción de lo que significa la repartición del capital. Ellos mismos pierden todo con todo esto que están haciendo. Y además, mire, las contradicciones que decían de las bases militares, ¿no? Que una va a ser en Galápagos, que después no va a ser en Galápagos, que mejor en Manabí, que mejor en Santa Elena. Entonces, ni siquiera están conectados, el cerebro no funciona, o sea, no está una cosa con otra, como para que digan cosas lógicas. Ahora, la cuestión es que ¿por qué nuestra gente no reacciona? Bueno, les voy a decir una cosa también. Todo el mundo se lleva por eso, o sea, la mentalidad del ser humano es así, se lleva a llevar no siempre por la lógica, ¿sí? Y esa falta de nosotros nos ha pasado, pero estoy hablando con una persona y no entiende. Ellos dicen lo mismo de nosotros. Es que hablo con esos, con los que son de izquierda, los que son correístas y no entienden. Lamentablemente es así, miren, en Europa lo que pasa. La derecha ha tomado bastante fuerza, ¿no? En Grecia está gobernando la derecha, en Francia está gobernando la derecha, en Italia también. Entonces, lamentablemente no terminamos acá. Lo que nos queda es la lucha. La lucha y seguir fuertes, o sea, aquí no hay nada más que hacer. Hay que pararnos duro. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Sí, yo quisiera nada más decir que en realidad tiene que ver mucho, ¿no? No. Los sistemas educativos tan obsoletos y realmente ahí uno entiende que nos deberían dar clases de enseñar a razonar y pensar, pero los modelos educativos siguen siendo repetitivos y por eso es que la gente es como que recibe la información, no la analiza, no la busca, y gente que a veces uno dice, pero ¿cómo? O sea, gente que ha ido a la universidad y que todo y te repite las mismas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también yo a veces digo que esa es la parte donde el imperialismo nos ha ganado, ¿no? Justo en esa parte, en no permitir nunca que los modelos educativos se reformen y se vea la necesidad de enseñarnos a pensar, no solo a repetir. Vamos con Pauluna. No sé si quieres acotar algo en cuanto a la primera pregunta sobre la instalación de bases militares. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras. Un gusto estar con ustedes. Realmente yo no voy a hablar acerca de las preguntas porque me parece una barbaridad. No entiendo para qué queremos, o el pueblo ecuatoriano, bueno, se ha visto obligado por este gobierno nefasto a acudir a las urnas, digamos, para sustentar el montaje de una nueva escenificación de Calígula de cartón. No tiene ningún sentido. Voy a ser muy directa en este asunto. Es como que nosotros tenemos una empresa y yo pregunto al pueblo ecuatoriano, si tú tuvieras una empresa y le das a un determinado gerente o a un tipo que tú crees que está capacitado para eso, le das el poder. Y después de poquito tiempo te das cuenta de que te roba, de que te perjudica, de que está llevándose en peso tu empresa, de que ha puesto a todos sus familiares dentro de esta armadura de robo y de atropello, que es violento, que te falta el respeto, que tú volverías a confiar. Tú volverías a poner tu propia empresa, eso que tanto te costó, en menos de una lacra como esa. Seguro que no. Te seguro que no. Porque el pueblo ecuatoriano sigue obnubilado, o bueno, un sector del pueblo ecuatoriano, sigue obnubilado en tratar
de votar sí, de apoyar un proyecto que no tiene proyección, una barbaridad que no tiene pies ni cabeza, no tiene un esquema, no tiene una guía, no tiene una función. El ridículo, por decirlo menos, el ridículo de Novoa. Sé que va a hacer la nueva constitución con ChatGPT. Y le sacan memes porque es para lo único que sirve, ¿no? Es para lo único que sirve el presidente de la República. ¿Qué pasa? Le sacan un meme que dice que le van a, él ha hecho por decreto que ChatGPT ya no sirve en el Ecuador porque es correísta, porque preguntan en uno de esos programuchos que hay por ahí que quién es el mejor presidente de los 25 años. ChatGPT dice Rafael Correa Delgado con todas las letras. Entonces le sacan el meme de que va a sacar de circulación ChatGPT. Es correísta. Esas, qué ridiculez, qué vergüenza. No tiene sentido de todo. No voy a comentar, no voy a comentar por qué no. Voy a comentar por qué votar no. Voy a comentar las barbaridades de tratar de votar sí. No tiene sentido. No tiene sentido para mí. Creo que es un juego sucio, una mala broma o algo así, ¿no? En esta época terrible de oscurantismo que estamos viviendo. Así es. Así es. Alguien decía por ahí, un muchacho que yo leí en TikTok decía, yo les voy a decir, no les voy a decir por pregunta, simplemente les voy a decir que hay que votar no. Hay que votar no, porque nada de esto nos va a arreglar la vida, nada de esto va a solucionar. Nada de esto va a hacer, ni va a dar seguridad ni nada. Entonces, realmente, sí, para seguir manteniéndose en su ficción. Él vive en su mundo con hitos de coca. Y es lo único que tiene en el cerebro, porque está dado y está comprobado que no tiene ninguna facultad intelectiva. No tiene facultad, no tiene un programa, no tiene facultad intelectiva, no tiene nada. Es un esperpento, mentiroso, mitómano, porque decirle mitómano no es poco. Todo es una mentira con él. Todo. así es suficiente, ¿no? Ya hizo una consulta anterior y tampoco nada de lo que se aprobó, que ganó en la mayoría de preguntas, tampoco hizo la diferencia, ¿no? Vamos con la compañera, no sé si está conectada por ahí en este panel, aquí por Hoja de Ruta Radio, la compañera Dolores, le vi por ahí. ¿Sí? No sé si quiere acotar algo a la primera pregunta sobre las bases militares. Le escuchamos, compañera. Muchas gracias, compañera. El encuadre de lo que significa la consulta es un proyecto geopolítico para las naciones de América Latina. Es verdad que hay un análisis de la conducta desequilibrada, diríamos, de un mandatario como el que tenemos, pero más cierto es que obedece a una estructura de lo que está diseñado para América Latina, los estados neoliberales, que lo que están haciendo es disminuir los derechos del pueblo. En nuestro caso, con una constitución que siempre fue cuestionada, no es que fue aceptada, sino que como en el gobierno que la logró impulsar, se avanzaron en los derechos, especialmente los derechos que tienen que ver con todo lo que aquí se señalaba, de la falta de seguridad, el problema de la educación, el problema de la salud. Entonces, esto de la militarización, justamente esta consecuencia de esa política lleva a la violencia y a
aumento de la economía ilícita, que es el narcotráfico, que se ha parapetado también en las grandes esferas del Estado ecuatoriano. Estamos en este momento con un Estado que está siendo dirigido por las mafias. Y a diario lo vemos que los efectos de eso son las muertes que ya rebasan en el Ecuador los porcentajes mundiales de los asesinatos. Entonces, la pregunta es una manera tendenciosa de desviar la atención hacia los problemas del país, y el esquema de la seguridad está dada no por lo que nosotros los ecuatorianos podamos implementar en nuestra región, sino el imperio, siempre la dependencia. Recordemos que en el pasado la dependencia era a España, luego a Inglaterra y ahora a Estados Unidos. Entonces, ese es el eje ideológico y económico también, porque al interior de si revisamos los acuerdos militares, son totalmente lesivos al Ecuador. Los convenios de ocupación extranjera son totalmente lesivos, donde las leyes ecuatorianas no tienen nada que ver. Entonces el Ecuador estaría considerado un país, un enclave para justamente detener los avances o las conquistas adquiridas a lo largo de estos años por los gobiernos denominados progresistas, gobiernos que de alguna manera lograron desarrollar en un sector de la población una idea de que es posible un manejo equitativo, o por lo menos del poder. Eso es lo que a mi juicio significaría para el país. Yo creo que a nivel nacional existe una contundente desapruebo del gobierno. Creo que el no va a triunfar. Lo que pasa es que como está el Estado parapetado, especialmente lo que es el Consejo Nacional Electoral, que ya nos ha dado muestra de las patrañas que arma, así como la Fiscalía con Diana Salazar, así como lo que están haciendo ahora con la figura del ex vicepresidente Glass, que justo lo ponen como un delincuente más para justamente desviar la atención del pueblo a los problemas del país. Entonces creo que va a ser positivo, compañera. Yo estoy optimista de que especialmente los jóvenes vayan a dar su voto por el no. Sí, yo también tengo esa esperanza realmente de que el no sea rotundo, y sobre todo porque me parece que esta vez es la movilización popular la que ha determinado, la que está trabajando duro por ese no, y eso también es interesante, ¿no? Y creo que ahí también hay algunas lecturas que hacer. Me gustaría que pasemos a la segunda pregunta, empezando nuevamente por María Piedad. La eliminación de asignación de presupuestos a las organizaciones políticas, para no extendernos más, ¿no? Pero que, bueno, pues esa es otra de las preguntas, y yo digo que la eliminación de asignación de presupuestos de organizaciones políticas, junto con la de la reducción de asambleístas, que quizás podríamos hablar de las dos para tener más tiempo de hablar de la última, me parece que es más importante, pero que en estas dos preguntas a mí yo les digo, ¿no? A los que les digo es el enganchabobos, ¿no? Porque no resuelve nada, no tiene realmente importancia, pero es como para que la gente vaya poniendo el sí y les asegure la pregunta 1 y la de la Asamblea Constituyente. Entonces, empezamos con María Piedad acerca de la pregunta B y la C, la eliminación de asignación de presupuestos y la reducción de asambleístas. Gracias, es así como tú dices, ¿no? Son preguntas de enganchabobos que aprovechan un sentimiento crítico de nuestra población frente a lo que ha sido el rol de los parlamentos, de los asambleístas, de los diputados en el Ecuador. Siempre un parlamento es criticado y criticable, pero también un parlamento es el reflejo del país, tiene que ser el reflejo de todos los sectores que integran una nación, de la diversidad de actores sociales, políticos que integran un país. Y entonces esta eliminación del presupuesto abre las puertas para que las mafias se terminen de apropiar de los partidos políticos, para que termine de la debacle que hay actualmente entre el anhelo ciudadano
y la respuesta que los partidos políticos tradicionalmente le han dado a la población, porque también hay que señalar que sí nos quedan debiendo los partidos cuando han hecho se han hecho tiendas de alquiler, cuando han acudido a gente de la farándula, cuando han elegido a los escribidos, los resolvidos, todos estos para que desvaloricen la democracia, las instituciones de la democracia, así como está haciendo tabla rasa con herramientas válidas, conquistadas también por la presión ciudadana, como son las consultas populares. Hoy la gente ya no quiere saber nada de consultas, porque hubo la consulta de Girón, hubo la consulta del Yasuní, hubo la consulta de Cuenca, la consulta del Chocó Andino, ¿no? Y no hace caso tampoco a la última consulta que él mismo promovió, en donde las dos preguntas, la del arbitraje internacional y el del trabajo por horas, perdió, que eran las dos que le interesaban, no hace caso y pretende otra vez esa ministra de trabajo, otra vez imponer el trabajo por horas y ahora camufladamente porque quieren echarse abajo los derechos de la gente, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos y nacionalidades. Efectivamente, es grave que se retire el fondo partidario porque esa es una restricción a la capacitación, a la formación de nuevos liderazgos en los partidos políticos. Y en el caso de la reducción de asambleístas, esa es una inequidad y una amenaza a la representación de la diversidad nacional. Nosotros no podemos, en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo, a nosotros nos costó 40 años conseguir la jerarquización de este territorio y convertirnos en provincia. Queríamos autonomía, queríamos institucionalidad en el territorio, queríamos peso político, representación en el Parlamento. Y conseguimos ahora 4 asambleístas y de un plumazo nos quieren arrebatar 2. Entonces, no es justo porque ahí no va a estar representada ni las diversidades del país, como he dicho, ni tampoco tenemos posibilidades reales las mujeres, las y los jóvenes de entrar a ese parlamento en las condiciones en que está diseñado el anexo, con ese método de Holmes con el que se eligen ahora las autoridades, terminarán siendo 2 fuerzas políticas mayoritarias las que representen y dudosamente, diría yo, que mujeres van a encabezar los parlamentos, las candidaturas o jóvenes. Entonces, no solo que es inequitativo para los territorios, que es marginador para las mujeres, para la juventud, sino que además hace tabla rasa de un principio elemental de democracia representativa. Entonces, a mí me parece que estas 2 preguntas, justificadamente nosotros tenemos que decir no, pese a que le tienta a la gente votar contra los partidos, contra los asambleístas, porque además se hace una campaña perversa, permanente, de descrédito de todos los espacios de la democracia, ¿no? Y la gente termina hartándose de todo, de la política, hartándose de la participación, hartándose de la representación, de la democracia, abriendo camino para, para prácticas autoritarias y neofascistas como es el proyecto para nuestros pueblos. Y yo quería, si me permites, una acotación. Me parece además que en el tema, no de estas 2 preguntas, pero en la primera de las bases militares, hay que preguntarse qué piensa Daniel Noboa respecto de las Fuerzas Armadas y de la policía ecuatoriana. Las usa de parapeto en ellas para su modelo autoritario, pero sin embargo les tiene un desprecio profundo, igual que desprecia al pueblo indígena, igual que desprecia a las mujeres, igual desprecia a los militares, que les va a poner patrones a que les dirijan sin hacer respetar la soberanía ni la institucionalidad de la seguridad. Así es. Y podríamos decir que también si quisieran realmente, ¿no es cierto?, que mejorara la calidad
digamos, de asambleístas y la participación política, deberían ponernos a discutir sobre cómo realmente mejorar la participación, la elección de candidatos, las elecciones primarias, una transparencia en la fiscalización justamente de estos presupuestos que se entregan a los partidos políticos. No nos olvidemos que, por ejemplo, en Sociedad Patriótica hubo un recibo de fondos de campaña usados en la cirugía plástica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas realmente no son, por eso yo digo que son las preguntas de enganchabobos, porque lo importante no nos ponen a discutir. Nosotros aquí con los compañeros decimos, ¿por qué no nos preguntan realmente qué candidatos o nos informan en cada organización política la trayectoria de servicio, digamos, de un quehacer político de los candidatos? El dueño del partido pone los candidatos y entonces nosotros tenemos que ver casi siempre votar por el menos malo o andar escogiendo entre listas cuando se podía votar entre listas por los más opcionaditos, dejando por fuera a un montón de compañeras y de compañeros sumamente capaces que, claro, como no se venden, no están dispuestos a hacer negocios, digamos, ¿no es cierto?, en estas empresas electoreras no son tomados en cuenta. Entonces, eso no nos ponen a discutir en estas preguntas, sino simplemente menos democracia y la propuesta es que solo el que tenga plata pueda participar en las elecciones. El resto no tiene para qué organizarse ni para qué elaborar una propuesta, digamos, o un proyecto, porque no tiene chance. Si no tienes plata, no puedes participar. Eso es lo que nos está diciendo este niñito rico, ¿no?, que cree que solo los que tienen plata pueden opinar y hacer política en este país. Claro, que las chequeras interminables se apropian hasta los partidos ya. Las chequeras insolentes. Así es, Yani, si quiere acotar algo más a esta digamos, a esta debate entre las dos preguntas, ¿no?, de la beca. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, por supuesto, porque lo que sí algo nos está uniendo a nosotros es esa convicción de que esta consulta es un engaño total. Sin embargo, yo quiero acotar algo de que no son preguntas de enganche, son preguntas súper bien hechas para ellos apoderarse y hacer la hegemonía total del país. La segunda, la eliminación del presupuesto para los partidos, pues es más que lógico que ellos ya con eso ya completan el programa principal, que es adueñarse ya del país, ¿no? No les dejo a los otros, no les doy dinero, entonces solamente, y ni siquiera ellos pagan, ellos jamás han pagado. Si los más ricachones son los más, ¿cómo se dice esa palabra? Egoístas en este país. Mire, en otros países, en Europa, la hegemonía que tienen ahí los ricos, ellos son bien nacionalistas. Ellos sí trabajan un poco por el país. En cambio, los nuestros no. Todo quieren pagado. Ustedes ven nuestros amigos, ustedes parientes y amigos que tenemos, a ellos les gusta pagar, nada. Se hacen los derechistas. Yo tengo a mis parientes, yo soy de Otavalo. Mire, voy a sacar un documento de manejo y ellos ya saben en dónde se lo saca gratis, quién le da por acá menos, ellos todo eso lo saben, porque son así, es el factor común que tienen ellos. Y así se llega hasta el nivel de Novoa y todos sus Bucaram y tanta cosa que hay en este país. No quiero generalizar, pero los emigrantes que vinieron, no en general, también hay emigrantes libaneses y de esos países que trajeron cosas buenas a nuestro país. Pero ahí tenemos a los Mahuad, los Bucaram, tenemos los Dajik, todos esos que vinieron con $2 en el bolsillo y se abrieron aquí aprovechando de la ingenuidad de que nuestras democracias estaban recién en pañales. Sí, eso hicieron. Y de ahí sí se acostumbraron al robo y al descarada estafa que hacen con todo nuestro pueblo ingenuo. Bueno,
Eso por un lado, la eliminación de los presupuestos, por supuesto que es algo para que ellos puedan tener después todo el poder y que no puedan otros alcanzar. Un partido pobre, un partido como el Partido Comunista, un partido así simple que recién está queriendo surgir, si no tiene dinero, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si ese tipo está demostrando que el dinero hace todo en el mundo, ¿a quién le compra? Entonces, eso no es algo así casual ni de enganche, según mi opinión, es algo bien pensado, es algo que está ahí por algo, y eso me da. Ahora, las otras preguntas de la otra vez y decía, bueno, ya estas son de enganche, pero estas cuatro yo no creo. Tiene potencial tanto la una como la otra. Por otro lado, por la reducción de asambleístas, mire, yo viví bastante tiempo en Grecia, más o menos Grecia, digamos que es de las mismas extensiones que tiene nuestro país y territorio. Y como ya nació la democracia, sí, ellos también tienen como 300 asambleístas y nunca ha cambiado y nadie piensa cambiar eso. Porque por más que esté un ricachón, ese ricachón sí primero va a pensar en su país. Claro, sí, a veces aportan, a veces van a Estados Unidos y le temen un poco, pero al final siempre su gente es la que prima ante todo. Entonces sí hay un poco de apoyo. En cambio, los nuestros no, pues los nuestros son doblegados completamente al imperio, pues toditos, ay, es que Estados Unidos, ay, es que Estados Unidos, no hay identidad, no hay algo que se puede decir, ellos van a luchar por nosotros. En primer lugar, no nos ven iguales, ni a nosotros, ni a los indígenas, ni a los cholitos, ni a los negros, para ellos, o sea, ni siquiera existen, no es que les vean, ni siquiera ellos salen a la calle y ellos no ven eso, yo no sé qué ven cuando salen a la calle. No sé si una vez ellos han leído cómo Buda salía siendo rico y salía a la calle y le daba pena la pobreza. Estos tipos no, pues, ¿qué va? Lo único que las personas que yo conozco a veces salen, piensan que dar una caridad en la iglesia, eso es ser buena persona, así creen, es que hasta ese nivel nomás llega su inteligencia. Son personas que piensan y así es en todo. Entonces, la reducción de los asambleístas es otra pregunta súper seria que da miedo de que gane eso también. Yo tengo pavor a que gane eso también, igual que la eliminación de los presupuestos. Esto todo va en conjunto con este gobierno. Mira, en la época de Hitler actuaba así, ¿no? Destruía todo lo que no le gustaba. Él destruyó conocimiento, quemaba libros y todo eso. Pero por lo menos ese hombre, no es que lo esté definiendo, pero ese hombre amaba a Alemania, pues. Pero el nuestro ni siquiera eso. Una cosa pequeñita, diminuta, que algún momento este hombre se salvó. En la cárcel del encuentro, ¿qué es lo que va a hacer para ellos y a todos los demás? ¿No? Nunca se sabe en este mundo. De pronto el karma existe. Yo no creo en el karma, porque mire cuántos presidentes de Estados Unidos murieron tranquilos ahí, como el Bush padre y todos esos que mataron a tanta gente. Eran ricachones. Pero bueno, ojalá a este tipo le llegue el karma alguna vez y la cárcel del encuentro también sea para él, porque Estados Unidos usa a las gentes, pero cuando ya no les cae y si realmente él está metido, como dicen, yo tampoco tengo las pruebas de las drogas y todo eso, y no sé si paga impuestos este tipo de Estados Unidos, pagará impuestos. Porque esas se las saben todas, sí, saben todas en todo el mundo. Que no, hace lo mismo que el padre. Y hay argumentos le pescan, o sea, yo sí digo, bueno, fío, ¿no? En que haya karma, pero para él, o sea, sí se merece. Pero y el encuentro para él, no, para nuestro Glass, ojalá aguante, ojalá soporte nuestro valiente amigo. Eso es lo que yo quería aportar, compañeras. Muchas gracias. Yo solo quisiera decir que es cierto que murieron ricachones, pero con toda la plata del mundo no pudieron comprarse vida, ¿no? Y eso creo que ya es bastante. Podrirse en vida. Este viejo. Pero podría. Eso es lo que a mí me da rabia. No pagaron en esta vida con karma. No lo pagaron. De pronto, karma, ¿no?
Porque, digo, para morir, morir con dignidad, pero ellos no murieron dignamente, ellos murieron, sí, pudriéndose en vida. Vamos, compañera Dolores, que algo que también acotar pues a esto de la eliminación de las asignaciones presupuestarias a las organizaciones políticas y la reducción de asambleístas. Yo decía que estas preguntas, porque decía que son un poco enganchabobos porque la gente está fastidiada por el desprestigio propio que ha tenido la asamblea, justamente por los mismos asambleístas y las tibiezas de muchos asambleístas también, y siempre con la mentira de que se llevan la plata y al final en los debates y todo, ustedes recuerden que la Asamblea desde Lazo le dio gobernabilidad, cuando deberían haber hecho oposición, lo mismo ha pasado con Noboa, le han dado gobernabilidad, y eso también a la gente que está clara de muchas cosas también decepciona, pero con la Asamblea Constituyente igual podría dar al traste con todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo decía que es de utilizar el fastidio de la gente para hacerse aprobar las otras dos. Vamos con con la compañera Dolores. Gracias. Se le silenció su micrófono. Y ahora, Ahí sí. ahí, sí, Sí. gracias. Bueno, quería, antes que en la primera pregunta me olvidé de saludar a las compañeras, a quienes organizaron este importante debate o aporte. Y un abrazo, María Piedad, especialmente una compañera de muchos años de lucha. Entiendo que las compañeras que están estamos reunidas ahora, somos compañeras que venimos gestando en toda una visión diferente para nuestro país, ¿no? Queremos un país diferente, un país con igualdades, especialmente para los jóvenes, para las mujeres. Y justamente lo que se habla de recorte a los partidos. Recordemos que siempre la derecha ha buscado subterfugios para eliminar derechos. Y los partidos en algún momento hay un imaginativo desde los medios de comunicación de los mismos actores de la derecha en desprestigiar los partidos en su conjunto, en la participación del pueblo. Y prueba de ello está que la lucha social siempre ha venido acompañada con demandas que se han plasmado en las leyes. Entonces, la demanda de lo que significó la Constitución del 2008 justamente es producto del desencanto del pueblo ante los modelos del Estado y los modelos de gobiernos neoliberales. Por eso es que esa constituyente despertó como un nuevo, como decía, una refundación de la República. Y de alguna manera sí fue un momento importante. Y continúa siendo para nosotros los que tenemos sueños de un cambio en nuestro país. Pero la derecha nunca aceptó esa constitución. El imperio tampoco. Es más, siempre fue cuestionado y lo que pasó fue que tuvieron que aceptarlo porque el Estado estaba en manos de un gobierno que se identificaba con esos postulados. Entonces, eso es un mérito del gobierno de Rafael Correa. Uno de los méritos es justamente haber avanzado en los derechos del pueblo y haber plasmado esos derechos especialmente en lo que pudimos ver y que en uno de los libros de Quinto Lucas señala sobre las obras de Rafael Correa. Pero de ese proceso acá es evidente que han actuado tendenciosamente y se ha debilitado un sector que es tan importante, que es las fuerzas de los partidos de izquierda. Hemos sido golpeados. No es por maldad, sino que ha habido toda una tendencia para justamente ir desarmando el proyecto popular. Y por eso que me parece que es muy interesante esta conversación, porque podríamos ser las mujeres las que tal vez impulsaríamos en algún momento un gran frente nacional de defensa de la patria, sin bandería política, que es lo que nos estaría faltando. Digo sin bandería política, pero que pueda disputar en lo electoral. Eso sería otro fenómeno. Si nosotros logramos de alguna manera que esta consulta denominada mañosa, tendenciosa
y bueno, como aquí han señalado compañeras con bastante fundamento, la eliminación de las cuotas es como lo que han venido haciendo también cuando quieren eliminar la cuota de participación de la participación femenina en los partidos políticos. Incluso el propio presidente de la República, al escoger su binomio, hizo lo mismo, o sea, desmovilizó una parte de ese derecho al dejar al lado a la vicepresidenta, que incluso al hijo lo continúa metiendo, sigue detenido, y como una maniobra, ¿no? No estamos con ella políticamente, pero es una barbaridad contra lo que es el derecho de la participación de la mujer. Entonces, esta tendencia, digamos, que se afianza como lo viene haciendo Milei en Argentina, como vienen haciendo todos los liderazgos de los países hermanos, lo recoge esta pregunta justamente para disminuir esa participación. Como ustedes han señalado, comparto plenamente, sería ahondar, hablamos de las chequeras, pero también pienso y reflexiono que las experiencias, por ejemplo, en México vivió justamente el manejo de dos partidos políticos y el triunfo de una nueva visión y de un manejo del Estado que lo mantiene López Obrador y que lo continúa la actual presidenta Champagne, es realmente la expresión de una lucha, pero sistemática al interior de uno de esos partidos. No tuvieron más que hacer. Entonces yo creo, compañera, que este fenómeno abre un camino para seguir luchando porque no se apruebe. Y en el caso de que tendenciosamente el Consejo Nacional Electoral, al resultado de estas encuestas, yo sugeriría que tengamos otro evento para evaluar el resultado de esta con gran contienda nacional. Gracias. Gracias, compañera. Y me salté, perdón, a la compañera Pauluna, pero estoy poniendo un palito y no sé por qué le puse a ella, pero bueno, la compañera Pauluna si tiene algo que acotar con respecto, ¿no? a las preguntas, a estas dos preguntas que las hemos unido para aprovechar un poquito mejor el tiempo. Usted ha silenciado el micrófono, compañera. Gracias, perdón. Sí, en realidad tienen mucho que ver las dos preguntas, ¿no? Como decía Yani, estoy de acuerdo con ella, más bien que un resbaloncito se me fue esa pregunta, me parece que tiene una estructura bien puesta el asunto de que hayan hecho ese par de preguntas, aparte de que tratan de poner una mascarilla para disimular los verdaderos propósitos del gobierno, ¿no? Como es construir la participación de las minorías, porque al final, si nos damos cuenta, el que se apruebe esta ley, si es que llega a aprobarse, pues nos quitaría derechos a todos, a las mujeres, a los discapacitados, a los ancianos, a todos, o sea, todos, porque no tenemos quien nos represente en la asamblea mediante la consecución de ese donativo, digamos, que es dado para la participación. Y en otro lado, pues es un cálculo bien hecho de no de él, ni siquiera de él, de manejan, porque no creo que tenga la capacidad del señor Noboa de poder pensar tan finamente, sino de las personas que están atrás de él y manejan estos asuntos, de peronizar su propuesta y ganarse el país, llevarse el país en peso. No hay ¿quiénes podrían participar en el caso de que se quite esa asignación? Solamente las personas millonarias, solamente los que tienen grandes
grandes empresas, dinero qué sé yo, manera de invertir dinero. Entonces, lo demás. Incluso dejan abierta la puerta que el narcotráfico financie candidatos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Este es uno de los, ahorita en el narcogobierno que vivimos, es uno de los más altos estándares, de los más altos financiadores, digamos, pues, de las leyes y de las decisiones tomadas. Estamos dentro de un gobierno, tenemos un gobierno que es un narcogobierno. Todos los puertos, todas las facilidades que tiene la familia Novoa específicamente. Y para hacer uso de esto, está listo, es así. No hay duda de que es así. Entonces, esto solamente pondría la guindita en el pastel, la guindita para poder apropiarse de todos los derechos y todas las atribuciones que ahora no pueden por determinadas cosas. Pero es una barbaridad esto. Gracias. Así es, compa. Realmente el hecho de que él, incluso en el debate con Luisa González, en la segunda vuelta, él admite que sí se contaminaron los containers de Novoa Trading con droga y que están prestando facilidades, cuando ellos tienen una seguridad. Ustedes solo miren la seguridad que tiene la señora Lamela Singh, él mismo, o sea, toda la familia Novoa. Resulta que les contaminan, o sea, solo un tonto puede creer que, pobrecitos, justo ahí no han tenido todo el blindaje que tienen todos los días. O sea, es absurdo, ¿no? Es una tomadura de pelo. Y pues bueno, llegamos a la pregunta de la Asamblea Constituyente, ¿no? De que queremos que se escriba una nueva constitución, donde él ha dicho que además de decir que podría ser escrita por el chat GPT, también dice que tiene que ser más corta, que no debe tener contradicciones. Después nuevamente salió a decir no, que tiene que la mamá, la ex fiscal, la Diana Salazar, la fiscal del plagio y la copia, ¿no es cierto? Y Neil Olsen, que hasta el saludo le dan escribiendo para dirigir las sesiones de la Asamblea, son los candidatos más opcionados, ¿no? Son preparadísimos. Cuando la señora Lamela Singh en la constituyente, cuando fue la constituyente en Montecristi, ni siquiera asistía a las reuniones. Esos son los cuadrazos, ¿no? Los cuadrazos, entre comillas, que este señor tiene. Y aparte de esos periodistas a los que en las entrevistas les anda invitando, ¿no? Como el señor Miguel Rivadeneira. Entonces, es súper claro que lo que quieren es una constitución a la medida yo ni siquiera diría, porque es tan egoísta este tipo, tan miserable, ¿no es cierto?, que ni siquiera es una constitución a la medida de la oligarquía, sino una constitución a la medida de Corporación Novoa, ¿no? A mí, por la... Su medida, exactamente, sí. A medida de la intereses. Claro. Entonces, no sé si empezamos con María Piedad nuevamente, con respecto a la convocatoria, ¿no? A esta Asamblea Constituyente. Está silenciado el micrófono, María Piedad. A ver, decía que esta es la pregunta más importante realmente, una constitución que, como decía... No sé si te acercas un poquito al... A ver, decía que esta es la pregunta más importante de esta consulta, la que realmente motiva esta consulta, porque abre la posibilidad de echarse abajo la consulta, digamos, la Constitución de Montecristi, que, como decía Lola Quijano, efectivamente, desde siempre, desde que nació la Constitución en Montecristi, molestó a las élites y les da escozor y les da alergia los temas que se consiguieron
porque la Constitución de Montecristi no fue una obra de Rafael Correa, no fue una redacción del narcochavismo y de extranjeros españoles, venezolanos, cubanos, que por ahí con todo el odio y el atrevimiento se permiten descalificar a la Constitución. Yo fui coordinadora de participación ciudadana de la Asamblea de Montecristi y a mí no me contó nadie y yo estuve ahí. Recibimos 620,000 personas en Montecristi, en la Asamblea y después en la Plaza Eloy Alfaro de Montecristi, de los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones del Ecuador que llegaban cargados sus 150,000 propuestas. Está consignado en un estudio hecho por una universidad mexicana, cantidad de propuestas que se recibieron en la Asamblea Constituyente del 2008. Las iglesias, las cámaras, las universidades, la academia, los taxistas, el movimiento indígena, los trabajadores, las mujeres, la juventud, los científicos, los artistas, todas, de todas las provincias, con las demandas más anheladas y sentidas de los territorios, estuvieron allí y fueron incluidas en una gran minga democrática, que fue lo que sucedió en Montecristi. Y este refundamiento del país, como se ha dicho, se logró porque había décadas de luchas anteriores de estos mismos sectores exigiendo derechos, exigiendo inclusión, exigiendo equidad. Las personas con discapacidades, yo me acuerdo cuántos foros constituyentes se hicieron en las provincias, cuántas sesiones de las mesas constituyentes se lograron realizar en los territorios. Las y los asambleístas recibían permanentes visitas de sus provincias. Y entonces no es cierto que es una constitución narcochavista o correísta a la medida de Correa. No, yo doy testimonio que a Correa no le gustaron varios temas en la Constitución. Incluso dijo cosas que ahora no vamos a ahondar porque ni es el momento ni tiene sentido insistir en las diferencias, pero decía que hay una serie de novelerías. Claro, para nosotras que hemos peleado los derechos, no son novelerías los derechos de las mujeres que se incluyeron en la Constitución de Montecristi. No es novelería los derechos de la naturaleza. Por eso hemos logrado en Santo Domingo dar una acción de protección para salvar el Bombolí. Por eso se ha logrado salvar el bosque protector Los Cedros, el Yasuní, que nos costó 10 años de trabajar para que no se cumpla nuestra consulta. El páramo de Quimsacocha, si no hubiera derechos de la naturaleza, no habría sido posible parar el entreguismo de Novoa y de su esposa, de uno de los páramos más llenos de agua y de vida, como es el de Quimsacocha. Y entonces no habríamos podido proteger un Quito sin minería, el Chocó andino, si no hubiera habido esta constitución. Y nosotros en concreto, como Santo Domingo, tampoco habríamos podido impulsar una consulta popular para que libremente la Concordia decida su pertenencia a Santo Domingo o a Esmeraldas. Y fue la Constitución del 2008 la que nos permitió eso, la inclusión de los derechos de la gente con discapacidades, la inclusión de los derechos de la niñez, que tanto y tanto se ha luchado en este país por alcanzarlo. Pues está en juego todo eso, está en juego no solo la democracia, no solo el modelo neoliberal y autoritario, aquí está en juego el futuro del país y no tiene nada que ver incluso con ideologías. Aquí está más allá de las ideologías jugándose el destino del país. Y nosotros acá logramos, y esas son las maravillas de la participación, logramos constituir un colectivo que se llama Por el No y por la Vida, donde están creando varias organizaciones sociales, comunitarias y políticas.
Por ejemplo, está la CONAIE, la CONAICE, el Frente Popular, la Coordinadora de Mujeres, la Plataforma de la Mujer Ecuatoriana, están los partidos, la Unidad Popular, la Revolución Ciudadana, está la Izquierda Democrática, está el Partido Socialista, Pachacuti, está Democracia Sí, está Suma, está Reto. Además está Somos Agua, entre otras organizaciones sociales y comunitarias. De tal manera que también hay esfuerzos en el país por unidad. Me parece lindo lo que dice la Loli, ¿no? Que ojalá las mujeres seamos quienes exijamos y promovamos la unidad, incluso electoral, de las fuerzas comprometidas con la vida, con la patria, con la Pachamama, ¿no? Que seamos las mujeres, porque acá en Santo Domingo está Paulina Mogrovejo representando a las organizaciones de mujeres junto a Jimena Orozco, Teresa Bolaños, a la Unidad Popular, está Geomara Rodríguez de Suma, una cantidad de mujeres al frente de las organizaciones sociales, algunas en las organizaciones políticas, y no va a ser difícil entendernos entre mujeres. Así que me parece que ese es un reto, ir construyendo un nuevo momento de encuentro para nosotros. Fue una alegría. Alberto Acosta estuvo aquí visitando Santo Domingo, y en un conversatorio que hicimos conjuntamente con nuestro colectivo, sentadas la Revolución Ciudadana y la Unidad Popular y nosotras y los discapacitados y los pachas y la CONAIE. Entonces, sí hay fuerza suficiente y argumentos como para impulsar la unidad. Y creo que hay razones para estar esperanzados en que triunfemos este domingo 16. Así que hay que ultimar los esfuerzos, hay que ultimar los esfuerzos y las horas que nos queden de campaña para, seguir adelante. Gracias, Yanni, Sí, a ver, no va a haber hecho lo que ha querido. Y lo máximo que para mí, los asesinatos ha sido lo máximo, ¿sí? De los niños, 4 niños de la Maslina, lo que pasó en Otavalo, o sea, definitivamente una vida humana es ya lo peor que puede hacer un gobierno, ¿no? Pero dentro de eso quería referirme a lo que hizo con Jorge Glass en la Embajada de México. Si este tipo se atrevió a eso, él puede en cualquier momento violar la Constitución, no va a tener problema. ¿Cuál es la piedra en el zapato que tiene este señor? Es que cuando él se vaya o sus panitas no se van a salvar de las consecuencias de esas acciones. Entonces, él necesita cambiar a la constituyente porque con un decreto, con algo así pasajero, no le va a salvar a él. Ni ahora que dio el poder a los militares para que puedan hacer lo que quieran con los niños de Guayaquil, los militares van a ser juzgados, pero de pronto por ahí si mueve sus fichas para la Constitución puede ser que salve alguno de sus compinches. Eso es lo que él quiere. Entonces es la piedra en el zapato de este tipo. Es lo que quiere conseguir para después vivir tranquilo. Porque de hacer lo que él quiere, él puede hacerlo, de hecho lo ha demostrado. Ya no necesita más, lo que quiere es eso ya para poder decir, bueno, yo y mis panas vamos a estar bien después de estas fechorías. Porque en ningún otro gobierno con cerebro se va a disculpar todo lo que ellos han hecho en estos 2 años que este tipo está así. Mire con Lazo también, cuando hizo el desfalco, cuando fue el feriado bancario, ¿qué pasó con Lazo? Él vive campante, no le pasó nada, porque le protegieron ahí las leyes en ese momento. Para los incrédulos que creen que está libre porque él en realidad no hizo nada, que no lo saben, fue porque hubo unas leyes en ese momento que lo protegen, no se lo pudo encerrar a este desgraciado.
Eso pasa. Y eso es lo que él quiere hacer, porque eso le falta. Él no va a dejar eso aparte. Ese es como decimos todos y mis compañeras también han dicho, eso es lo que más desea él para ya descansar. Y eso, pues, él lo tiene en mente, ¿no? Entonces, como yo había dicho, puede hacer lo que sea. La cuestión es cómo va a vivir después. Y poder hacerlo no va a poder, entonces necesito cambiar la constituyente. Necesito a la constituyente para cambiar las leyes y estar después tranquilo. Entonces, ojalá gane el no, compañeras. No puede estar ni positiva ni negativa, es un deseo que tenemos, pero la política también es dura, como yo dije. Hay que estar todo el tiempo luchando, hablando, opinando. No todas podemos salir a la calle, no se puede siempre. Hay que hacerla algún momento, la de Galilei, yo siempre hablo de eso. ¿Cuál es la de Galilei? La de Galilei es decir sí, pero en el fondo luchar, porque no podemos siempre. Entonces, no es cuestión de ser hipócrita, no es cuestión así, no, 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 no. Galilei dijo, ya, yo sí, tienen ustedes razón, pero él dijo, pero al final la Tierra es redonda, la Tierra gira alrededor del Sol, eso fue lo que pasó al final y logró salvar su teoría. Entonces todos luchamos de nuestra manera, con una manera que se pueda, sí, compañeras, y por supuesto siempre el aplauso para los compañeros indígenas que salieron a la lucha, ¿no? Y dieron todo, sí, muy orgullosa de mi pueblo tabaleño, yo soy de Otavalo y jamás, la verdad, nunca pensé que ellos iban a levantar de esa manera. Y espero que en estas elecciones pues también demuestren esa valentía y no se echen para atrás y logremos ganar con el no, que sería una fiesta grande para nosotros, para el futuro del país. Así es. Nosotros sabemos luchar, sabemos seguir, sabremos. Los demás, compañeras, muchas gracias. Gracias, Yanni. Compañera Pauluna, active su micrófono, por favor. Eso. Correcto. Yo estoy muy de acuerdo con María Piedad, porque debemos aunar esfuerzos desde todos los entes para formar la defensa del país. Y me parece genial que nosotros, las mujeres como género, nos unamos en favor de conseguir algo que ni los partidos políticos ni las propuestas gubernamentales, ni las bancadas de siempre han logrado. Estamos tan divididos. La izquierda es un conjunto de desigualdades y de diferencias abismales. Yo decía en los días que iban a nombrar presidente, cuando estuvo de candidato Noboa y Luisa González, yo decía que la gran falencia de la izquierda en este momento, a ver, no, la derecha se une para defender sus protervos intereses y la izquierda está totalmente desunida porque sigue manteniéndose en la defensa de sus protervos intereses. Y es la verdad. Pero si naciera de nosotros como género una nueva propuesta de ecuanimidad, de raciocinio, de lo que necesita ahora la patria, de unión, de no discrimen, de lo que dice la Constitución. Nuestra Constitución es una de las mejores constituciones del mundo. ¿Qué hace sinvergüenza? Exactamente. Entonces, que este sinvergüenza quiera por sus protervos intereses invalidar esa Constitución, no quiere decir que sea mala. Pero si nosotros como género
podemos o ponemos un grano de arena, ponemos nuestra intencionalidad en favor de conseguir esas cosas, yo pienso que sí podemos. Porque las mujeres somos, ellos pueden ser más fuertes, nosotros somos más sensitivos, nosotros somos más, menos violentas, menos agresivas, menos y mucho más corazón, mucho más entendimiento. El mismo hecho de que tengamos en nuestra, de que nazcamos ya con esa información de madres, nos da el aval, digamos, para que podamos ponernos en el lugar de otras personas, en el lugar de otras congregaciones, de otras comunidades, de otros problemas, ponernos en su lugar para poder resolverlo. De otra manera, nosotros somos mucho más sentimiento, ¿no? Pero necesitamos algo así, urgentemente, una propuesta nueva, algo que nos mueva, algo que nos cambie. Si no, estamos en una caída libre peligrosísima. La Constitución debe ser respetada, por eso tenemos que seguir en esta lucha de decir, no, por favor, no. Y en el puesto que tengamos y en el sitio que nos hayamos ubicado, es que hacer el trabajo. Ahora, por lo menos en estos días que faltan, decir, no, con explicaciones lógicas o porque no creo, no sé, tal vez esas explicaciones lógicas no les cuadra mucho las personas están obcecadas por pensar que Así es. Yo creo que, como dice la compañera, me sumo a que las mujeres somos sensitivas y también más centradas, ¿no? Tenemos esa capacidad de hacer un montón de cosas a la vez y de hacerlas bien, ¿no? Sabemos enfocarnos en muchos objetivos y esa es una ventaja que, digamos, ¿no? Se van a enojar algunos oyentes, pero que desgraciadamente, pues los hombres no las tienen, ¿no? Esto que dice la compañera Pauluna, de que tenemos un río de información, ¿no? Que venimos de generaciones con un montón de información de todo lo vivido, de todo lo aprendido, nos hace también tener una visión mucho más amplia de las cosas, ¿no? Y con lo que decía pues la compañera María Piedad de que se han podido sentar todas las fuerzas, ¿no? A conversar, creo que el Ecuador tiene dos retos súper importantes en las que deberíamos las fuerzas progresistas, por lo menos, ¿no es cierto? Y la izquierda sentarnos a conversar, como es el erradicar la pobreza, la miseria y la ignorancia. Yo creo que esos son desafíos súper importantes y que incluso gente de esta derecha que no es tan así ultraderecha, de esta que no es tan facho, a veces que uno ha tenido oportunidad de conversar, dice, sí tienes razón, en realidad nunca nos sentamos a conversar de la educación porque esos temas no le interesa a la ultraderecha, porque esos temas a las oligarquías no les interesa, a las oligarquías les interesa tener esclavos, ignorantes, gente que diga, tengo este trabajito, me pagan $10, pero aunque sea estito tengo, ¿no? O me voy a una universidad o un tecnológico de pésima calidad, aunque sea este titulito, este cartoncito tengo. Entonces, somos educados, somos adiestrados. Exacto. Nos enseña a pensar, entonces, y nos enseña a razonar. Y desgraciadamente la izquierda está muy desunida y metida en muchos egos, ¿no? Y también está bastante infiltrada. Y por eso también es necesario buscar esos puntos comunes con mucha gente que a veces dice, no me gusta la política, pero quiero hacer algo, ¿no? Y empezar a entender que la política es justamente comprometernos en la transformación, en ese hacer algo. Vamos con la compañera Dolores también, con respecto a la última pregunta, ¿no? La convocatoria a la Asamblea Constituyente. Bueno, compañeras, entiendo que estamos ya al término de esta importante ronda
Yo lo que quiero decir es que la última pregunta, coincidiendo con lo que han dicho las compañeras, solo le agregaría lo que tiene que ver el encuadre de la consulta busca apunta a algo muy importante, que son los sectores estratégicos de la economía. Hacia allá es que va, y en eso coincido con las opiniones del doctor Tandazo, porque creo que ese es el eje del el tratar de aprovecharse de los sectores estratégicos, porque la Constitución les resulta una camisa de fuerza para los grandes negociados. Recuerden que incluso el problema que hubo con los comuneros en Olón desató una polémica porque se estaba en una agresión a la naturaleza y a los pueblos ancestrales. Esos aspectos son los que quieren ellos obviar. Y obviamente, y allí también tiene que ver el asunto del petróleo, de la energía eléctrica, de todo lo que tiene que ver con nuestro potencial. Recuerde que los Estados Unidos, como es un país que está golpeado, quiere reencontrarse con América Latina para justamente continuarnos saqueando, pero sin ninguna dilación legal. Y quiero también destacar que el pueblo indígena, el movimiento indígena, durante estos años de estos enfrentamientos ha realmente demostrado una valentía y un desangre increíble, más allá de los resultados, más allá de los liderazgos. Los movimientos de la izquierda ha perdido espacio en sus baluartes que han sido el movimiento sindical, pero también observo que hay un despertar digamos, no con movimientos sindicales específicamente, sino por aquellos sectores golpeados por el gran capital. Y eso tiene que ver un poco con los jóvenes también. En la actualidad el empleo no existe para los jóvenes, no es, incluso aun cuando se hayan graduado no tienen un trabajo. Y los trabajos que existen son mal pagados y sin lo que ahí viene, sin ningún tipo de estabilidad laboral y peor de la seguridad social. No olvidemos el gran atraco a la seguridad social que ya lo hizo el gobierno de Noboa, y allí tiene que ver el manejo también de esas fuerzas oscuras, entre las cuales están no solamente ADN, sino sectores que se llaman de izquierda, lamentablemente los compañeros de Pachacuti, que ya no son compañeros para nosotros, porque en el caso mío particular soy jubilada. Es terrible el atraco a la seguridad social. ¿Qué va a pasar con nuestros fondos? ¿Qué va a pasar con nuestra salud? Entonces, hacia allá tendríamos que ver también, compañeras, trabajar con los sectores estos de jubilados. Es importante trabajar con su familia. Yo pienso optimistamente que va a haber un revés a las fuerzas oscurantistas, pero no por eso debemos de descuidar los grandes problemas del país y ahondar nuestro debate en datos y fundamentar nuestras aseveraciones, porque cuando uno habla con alguien que desconoce, pero si nosotros tenemos memoria, y aquí las compañeras han dicho con bastante verdad lo que significaron estos gobiernos, el atraco a la nación ecuatoriana, lo que significaría dejar el país en manos de una familia de narcos. Entonces, nuestro camino es por eso un camino más lento, pero no difícil de sortear. Gracias, compañera, por la apertura, y rescato pues posible incidencia nuestra como mujeres, a ver si algún rato podremos tener ese sueño de unificar mucho más estas tendencias. Gracias, compañera Dolores. Bueno, nos toca ir cerrando, entonces les quiero proponer una intervención final de máximo 1 minuto, porque ya no tenemos mucho tiempo, para cerrar este conversatorio que deja, por lo menos yo tengo claridad, he aprendido mucho con los aportes de ustedes en función de de por qué realmente, ¿no? Muchos más argumentos de por qué hay que decir absolutamente todo no a esta consulta. Y bueno, invitarles a hacer esta intervención final de máximo 1 minuto en honor al tiempo, empezando nuevamente por María Piedad.
Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todas las compañeras. Una linda oportunidad de aprendizaje y de compartir. Un llamado al pueblo ecuatoriano, a los radioescuchas, a quienes nos ven y nos oyen, para que este 16 de noviembre efectivamente votemos con el cerebro y con el corazón, porque está en juego la soberanía, está en juego los derechos de la gente, los derechos de los pueblos y las nacionalidades. Se quieren cargar y tirar al tacho la basura, la plurinacionalidad, la interculturalidad, quieren atracar nuestros recursos naturales, quieren alzarse con los recursos estratégicos, los sectores estratégicos del país, y quieren acabar con las voces cuestionadoras también, cerrando la democracia, eliminando la participación, disminuyendo al máximo la representación de los sectores del país. A votar con el corazón, a votar con el cerebro por el no, 4 veces no, para ayudar a parar el autoritarismo y a impedir que se arme una constitución a la talla de los señoritos. Los señoritos nunca han pensado en los demás, nunca han trabajado por la patria. Nos toca a los de a pie, a las de a pie, trabajar por el Ecuador. Un abrazo y buenas noches. Gracias, compañera. Compañera Yani. Bueno, yo también, por supuesto, por el que en estas elecciones sea el no el que triunfe, el deseo más grande de que nuestro pueblo tome conciencia y madure alguna vez, ¿no? Porque de eso se trata. Hemos sido siempre los pueblos latinoamericanos con nuestras democracias en pañales, hemos sido víctimas de todo este tipo de gente, de hegemonías pseudo ricachonas, en realidad ni son, yo como yo le decía, esa sociedad tabaleña que todos, no es que sean florindos todos, florindo es el que ya, bueno, de lo bajito subió, ¿no? Me supongo que así se considera, pero hay otra sociedad que cree que son ricos. Y no sabe lo que realmente es tener dinero, o sea, bonoboa como ellos, que realmente ellos gastan, viven en el extranjero, uno se ha saboreado viviendo en el extranjero, lo que es ver a la gente rica. Entonces, hay gente que se cree rica, realmente no lo son. Y esas personas viven de la gente, hay muchos profesionales, odontólogos, doctores, personas que venden, no sé, mire, yo tengo una amiga que ganaba $5,000 vendiendo Yambal. Tal vez me escuche. Yo la quiero mucho, pero una anticorreísta, pero no tienen idea de que eso sí era dinero. O sea, es que no saben lo que es ser dinero. Yo vine de Europa y ese dinero es bastante, tiene fuerza $5,000. Y sin embargo, era de ahora de Correa. ¿Por qué? Porque la gente con Correa ya tenía dinero, la gente de Cita del Pueblo que nunca conoció lo que es una cuenta bancaria, abrieron cuentas bancarias. Por eso decía Correa, también estos se beneficiaron de la gente que no tenía nunca para nada y ahora ya tenía su capital para invertir y para que esta gente tenga también estos como es de un nivel medio, que pueden tener un buen ingreso. Y ahora eso también pierden esta gente, ya no tiene, la gente pobre bajó más de nivel, va a ser como antes, va, no tanto porque Correa se hizo, como dijo una compañera al comienzo, se hizo una labor, sí, la educación, el conocer que el otro, ¿por qué tiene el otro más que, por qué de dónde mi vecino hoy aparece con esos carrazos grandotes aquí? No es que hay que preguntarse. La iglesia nos vendió la idea de que no hay que meternos en las cosas ajenas. No, señor, ¿cómo va a creer? Y usted va a Europa a ver cómo todo el mundo se vende con el vecino, ¿de dónde se aparece usted con tanto dinero? ¿Cómo así? ¿De dónde acá? Gracias. Aquí no es que no me meto en la vida, no, señor, hay que meterse.
¿Por qué? Porque hay que ver si es un simple profesor, ¿de dónde tienes tanto dinero? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso cultivó, ¿sí? Correa también, no solamente la educación, que sí también se formó producto de eso, es lo que pasó ahora en Otavalo, ¿sí? Entonces, hay cosas que no se pierden y que eso da una esperanza para que en estas elecciones, pues, se pueda ganar con bastante diferencia, porque eso también es otro punto, de que si la diferencia no es mucha, van a hacernos lo que nos hicieron la vez pasada, la estafa esa, ¿cómo se dice? Que los bolígrafos, que sí se dio, sí se dio. Mire, estos señores no van a dejar el gobierno porque han metido tanto la pata que temen. No va a ser fácil que ellos no van a actuar legalmente, eso es una cosa ya comprobada. Van a hacer todo lo posible por no perder. Lo único que sí se puede es que si hay más fuerza, hay más potencia, hay más no, ahí no pueden hacerlo todo, ¿sí? Entonces, esperemos que los controles también en las mesas, los que están ahí, pongan todo de su voluntad para no dejarse llevar, porque los militares también, oiga, usted no entra acá, así le dicen ahí, oiga, usted no viene acá. Y uno no sabe, ya será de no entrar. Entonces, hay desconocimiento de las personas que también controlan ahí en las mesas y que son de la oposición. Se dejan llevar o manipular porque alguien viene y le dice, váyase a usted. En la mayoría de mesas es así. Y a los Alguien que militares sepa y que tenga conocimiento de que no, usted no tiene derecho por tal cosa, no se deja. Estamos también a merced de esas cosas que suceden en las mesas electorales. Bueno, vamos a ver cómo se da todo esto y esperemos, tengamos esperanza. Muchas gracias. Gracias, Yani. Compañera Pauluna. Muchas gracias. Espero que nosotros hayamos podido dejar un granito de conciencia en la población que nos escucha mediante este medio. Y pues lo que me resta decir es que tenemos la obligación moral de tomar conciencia porque se está definiendo el futuro de nuestro país, de nuestra población, de nuestros hijos, de nosotros mismos. Nos estamos jugando una carta muy, muy fuerte, muy grande. No podemos permitir que estos parásitos elegantes quieran seguirse llevando en peso nuestro país. Por tanto, nuestra obligación es decir, no, 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 no. Fin. Gracias, compañera. Ese es el compromiso de trabajar estas últimas horas, como sabía decir el mismo Rafael Correa, ¿no? Como que no tuviéramos ni un solo voto, porque ese no masivo, ese es el que nos asegurará realmente la victoria, ¿no? Compañero Dolores, para cerrar. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, la escuchamos. Ya, yo en primer lugar sigo insistiendo que este interesante espacio, porque a las personas que estamos participando en el momento actual somos de diferentes provincias del país, entonces podríamos tal vez armar pronto un grupo WhatsApp específicamente y las que quieran sumarse para trabajar temas que tienen que ver con la participación del pueblo, las organizaciones de las mujeres. De aquí a lo que es el domingo, sugiero que hagamos un esfuerzo para trabajar en la familia, en los vecinos, en lo que tengamos de influencia. En el caso particularmente Guayaquil, ustedes conocen la historia, tenemos tantas hechos históricos donde la oligarquía se ha ensañado con el pueblo, el caso del 15 de noviembre del 22. Entonces estamos promoviendo, hay una marcha el 15, el sábado de la mañana, va a haber una sesión solemne justamente de una federación que estaba un poco aislada, que es la Federación Provincial de Trabajadores del Guaya, que es filial de la CTE, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Y el día de mañana, particularmente en mi caso, voy a estar en un panel, estaba viendo que era la única mujer de cuatro compañeros,
en la Unión Nacional de Periodistas a las 11 de la mañana. Tal vez lo transmitan en vivo, ojalá, voy a preguntar. Y me mandaré a la compañera la frecuencia, ¿no? Entonces, un mensaje de esta gran jornada es que trabajemos, intentemos participar en organismos. Eso es lo que yo he aprendido, aprendí de mi padre, que fue dirigente del Partido Comunista. Yo también participo en el Partido Comunista. He estado con gratos recuerdos de un organismo que se llamó Partido Socialista Popular, que era parte del Frente Amplio de Izquierda, donde conocí a María Piedad y otras luchadoras que no están aquí, pero como Berenice Poli y la familia Chiriboga, etcétera. Entonces, creo que ese es un poco el mensaje, ¿no? Tenemos que armar estructuras orgánicas, tenemos que incidir sobre los jóvenes, tenemos que participar, compañeras, en medio de... Tenemos en la tecnología que nos ayuda también, a veces nos aleja, pero en realidad, si lo sabemos utilizar, es un buen instrumento. Entonces, como un saludo y la lucha por el no que nos una a nosotros más, que nos dé fortaleza, y este programa que tenga el éxito de lo cual ha sido concebido por sus organizadores. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias por estos esfuerzos por analizar los problemas del país, que son tantos, pero que lo hemos tratado de sintetizar, y las expositoras muy buenas sobre esta realidad que hoy lamentablemente vive la nación ecuatoriana. Gracias, compañera. Gracias, compañera Dolores. Y yo, en nombre de Hoja de Ruta, agradecerles por su participación, por los aportes. Esperamos que, como ustedes decían, el mensaje caiga en suelo fértil, el mensaje y los aportes que ustedes han dejado en este conversatorio. Estamos con la esperanza de que esta gran minga nacional por el no pueda cosechar ese no abrumador, que no deje dudas y que sea al menos un intento de pararle el carro al autoritarismo de Corporación Novoa, ¿no? Porque realmente uno no puede decir que es un gobierno, sino realmente es la corporación que se ha tomado este país. Y que venzamos el domingo, que seamos vencedores los de a pie. Yo digo, esta campaña por el no ha sido sobre todo ciudadana, y eso es lo que a mí por lo menos me da más esperanza, ¿no? Recién andan algunos que tienen siempre su agenda personal queriéndose visibilizar, pero yo creo que realmente el pueblo se ha movilizado para defender este país. Confío mucho también en el pueblo ecuatoriano. El pueblo es sabio, ¿no? A veces se confía, a veces se deja, escucha los cantos de sirena, pero sabe despertar. Y hay que tener confianza justo en ese despertar popular. Y luego, como decía la compañera Dolores, me parece ver cómo podemos hacer un análisis y cómo empezar a que se encauce también ese despertar popular. Les agradezco mucho la presencia. Muchas gracias a todos los que se han conectado a escuchar este programa, a los aportes que nos dejarán en los comentarios, y pues esperemos volvernos a encontrar después de los resultados del 16 de noviembre. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias y hasta volvernos a ver. Buenas noches, gracias por la invitación. Chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, chicas. Hasta luego.